que lleva al ser humano a renunciar a algo que parece tan natural, porque ciertas sustancias o productos de repente se convierten en tabú, inspirando un profundo respeto en algunos y desconcierto en otros. Hoy les contaré acerca de uno de los misterios más profundos, tejido en la esencia misma de la cultura y la fe humanas. Es una historia de prohibiciones que atraviesan generaciones, leyes que van más allá de la lógica cotidiana, pero que nos hablan a través de las páginas de los antiguos textos sagrados. El alcohol en el Islam y la sangre en el judaísmo. Dos prohibiciones arraigadas en textos milenarios que aún mantienen su fuerza hoy. Porque para unos el alcohol es fuente de pecado, mientras que la sangre es símbolo de vida, algo que solo pertenece a Dios. ¿Cómo reflejan estas restricciones no solo la disciplina religiosa, sino también verdades filosóficas profundas sobre la naturaleza humana y nuestra conexión con lo divino? Prepárense, porque lo que descubrirán podría cambiar por completo su perspectiva sobre estas prohibiciones, que son tan cotidianas y, a la vez, tan enigmáticas. Viajaremos a través de los siglos al corazón mismo de la fe para entender. ¿Son simplemente leyes o algo más? ¿Un camino hacia la verdad suprema? Desde el comienzo de la civilización, el ser humano no buscaba simplemente alimento para saciar su hambre. La comida se convirtió en algo mucho más profundo, un símbolo, un ritual, una frontera entre lo sagrado y lo profano. Pero, ¿por qué ciertos alimentos son elevados a la cúspide de lo sagrado mientras que otros son rechazados como impuros? La respuesta radica en nuestros antiguos miedos, sueños y la búsqueda de lo divino. Imaginen las primeras comunidades humanas viviendo al borde del caos. Las fuerzas de la naturaleza rugen a su alrededor, el hambre y las enfermedades los acechan. En este mundo lleno de peligros, surgen leyes, reglas que no solo protegen el cuerpo, sino también el alma. Esas leyes parecen decir: no toques lo prohibido, o romperás el orden del universo. Las prohibiciones alimentarias y de bebidas se convirtieron en la base de la vida religiosa, pero siempre han tenido un significado más profundo que la simple preocupación por la salud o la higiene. Por ejemplo, en el judaísmo, la sangre era vista como el símbolo de la vida otorgada por Dios. Estaba prohibido consumirla porque la sangre no pertenecía al hombre, sino al Creador. Ahora imaginen un ritual, un animal ofrecido en sacrificio, con su sangre derramada como recordatorio del pacto entre el pueblo y Dios. No es solo un acto, es un diálogo con la eternidad. En el Islam, por otro lado, el alcohol ocupa un lugar especial como objeto de prohibición. A primera vista, parece una ley práctica. Una bebida que nubla la mente representa una amenaza para la unidad y el orden. Pero, ¿es esa toda la verdad? En el Corán, el alcohol simboliza la tentación, la posibilidad de perder el control de uno mismo. Como se dice, lo que trae una alegría pasajera puede destruir el alma. No es simplemente una bebida, es una prueba de fe, un recordatorio de que someterse a Alá requiere disciplina. Entonces, ¿por qué estas prohibiciones siguen siendo tan fuertes a pesar de los milenios? Tal vez sea porque no solo restringen, sino que señalan los límites entre lo humano y lo divino. Prohibir algo es reconocer su poder, un poder que puede tanto destruir como fortalecer el espíritu. Estas leyes no son simplemente reglas, son metáforas que apuntan a las profundidades del alma humana. Nos invitan a reflexionar. ¿Qué significa ser puro? ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué significa vivir en armonía con el mundo y con uno mismo? Ahora entendemos que las prohibiciones sobre la sangre y el alcohol no son solo mandatos de textos antiguos. Son historias sobre nosotros mismos, sobre cómo buscamos significado en el caos de la vida. Una historia que continúa, empujándonos a elegir entre la tentación y la santidad. Pero, ¿estamos realmente listos para descubrir toda la verdad? El alcohol, esta bebida, capaz de unir a las personas en una misma mesa, también puede ser la causa de destrucción, caos y caída del alma.
Pero, ¿por qué el Islam trata al alcohol con tanta severidad, declarándolo harem, prohibido? ¿Acaso no esconde placer, alegría y la posibilidad de olvidar los pesares del mundo? Para entender esta prohibición, debemos adentrarnos en el núcleo de la enseñanza islámica, donde la espiritualidad y la realidad se entrelazan. Imagina la península arábiga en el siglo VII. Era un tiempo en el que el alcohol ya formaba parte de la vida cotidiana. En las cálidas arenas del desierto, se convertía en consuelo, en un medio de escape. Las personas bebían para alejar el miedo, para olvidar las pérdidas. Pero con ello llegaban también las disputas, los estallidos de ira, los delitos. Familias se rompían, comunidades se dividían. El alcohol se transformaba en un símbolo de caos. Entonces, resuena la voz del Corán, trayendo consigo nuevas reglas, prometiendo orden donde antes reinaba el desorden. En una de las suras se dice: «¿O vosotros qué habéis creído? El vino, los juegos de azar, los ídolos de piedra y las flechas adivinatorias son una abominación de los actos de Satanás. Evitadlos para que prosperéis». Sura 5, 90. Estas palabras son más que una advertencia. Son un llamado a la lucha espiritual, a superar las debilidades. Sin embargo, la prohibición del alcohol no solo trata de la salud o del orden. Es un recordatorio de que el ser humano está destinado a algo más grande. El alcohol simboliza algo más que una simple bebida. Es la personificación de la tentación, de la capacidad humana de ceder fácilmente al placer y olvidar el propósito principal de la vida: servir a Alá. En el Islam, cada acción tiene un significado, cada detalle de la vida debe estar dedicado a Dios. Y el alcohol rompe esta armonía, arrebatando al ser humano lo más valioso, la claridad de la mente. Al perder el control, el individuo se vuelve vulnerable al pecado. En el Islam, la razón es un don divino que permite distinguir el bien del mal, y el alcohol temporalmente priva a la persona de ese don, abriendo el camino a la debilidad. Pero, ¿renunciar al alcohol es solo una privación? Todo lo contrario, es un acto de libertad. Es liberarse de la dependencia, de la indulgencia en las propias debilidades. Es una oportunidad para declarar: estoy por encima de esto. Mi alma pertenece a Dios, no a los placeres efímeros. Además, el alcohol se considera una amenaza para la unidad de la comunidad. Imagina una una comunidad unida por la oración, dividida por los efectos nocivos del vino. Las disputas, los conflictos y la incapacidad de controlarse destruyen no solo al individuo, sino también la armonía de la sociedad. La prohibición actúa como una protección no solo para el alma individual, sino también para la paz dentro de la comunidad musulmana. Junto con esta prohibición, el Islam ofrece una alternativa: la embriaguez espiritual. Es la embriaguez de la fe, de la cercanía a Alá, que no necesita estímulos externos. Proviene del interior, de una profunda comprensión de nuestro camino y de nuestra conexión con el Creador. La prohibición del alcohol en el Islam es más que una norma. Es un desafío. Es una prueba de fidelidad, de la capacidad de renunciar a lo momentáneo por lo eterno. Es un recordatorio de que la verdadera alegría no está en el olvido, sino en la claridad, no en el caos, sino en la armonía con uno mismo y con el mundo. Entonces, ¿qué es el alcohol? ¿Una tentación? ¿Un símbolo de debilidad? ¿O tal vez un espejo que refleja nuestra capacidad de ir contra la corriente, contra las tentaciones del mundo, en busca de algo más grande? En estas preguntas se encuentra la verdad. Pero, ¿estamos listos para aceptarla? La sangre corre por nuestras venas, alimenta el cuerpo y da vida. Pero, ¿y si la miramos no desde el punto de vista biológico, sino como un símbolo? En el judaísmo, la sangre no es simplemente un líquido. Es un código ancestral, tejido en las leyes, las creencias y en la misma conexión entre el ser humano y Dios. ¿Por qué entonces se prohibió consumirla?
¿Qué la hace tan especial como para convertirse en objeto de una estricta prohibición plasmada en la Torá? Imaginen el antiguo Israel, un altar en medio del desierto, y junto a él un sacerdote. Sus manos están manchadas de sangre, pero esto no es un acto de violencia, sino un acto sagrado. La sangre se derrama sobre el altar como símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Aquí, cada gota tiene un significado. Cada flujo nos dice que la vida es algo mucho más profundo que simplemente existir. La vida pertenece al Creador. En el libro de Levítico se dice: «Porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas en el altar. Porque la sangre es la que hace expiación por la vida. Por eso dije a los hijos de Israel: ninguno de vosotros comerá sangre». Levítico 17, 11-14. Estas palabras suenan como una advertencia, como un recordatorio. La sangre no es solo una parte del cuerpo, es el receptáculo del alma. Es sagrada, pertenece a Dios, y solo Él tiene derecho a disponer de ella. Pero, ¿por qué esta prohibición? A primera vista, podría parecer una medida puramente práctica. Consumir sangre podría haber estado asociado a riesgos de enfermedades, especialmente en la antigüedad, cuando no existían métodos modernos para tratarla. Pero, ¿es esa toda la razón? Por supuesto que no. Esta prohibición tiene un significado mucho más profundo, uno espiritual. En el judaísmo, la sangre es un símbolo de sacrificio, de expiación, de vida entregada por otros. Durante el sacrificio ritual, Sejitá, el animal debe ser degollado de manera que toda la sangre se drene por completo, no por razones de higiene, sino por respeto. La sangre no debe mezclarse con lo cotidiano. Pertenece a lo sagrado. Además, la prohibición de la sangre separa a los judíos de otros pueblos. En el mundo antiguo, había culturas que usaban la sangre en rituales. La bebían para adquirir fuerza o para conectarse con los espíritus. En contraste, la ley judía subraya que no es el hombre quien controla la vida, sino Dios. Rechazar la sangre es un acto de humildad, un reconocimiento de que somos solo una parte de un plan más grande. La sangre también sirve como recordatorio del pacto. Recordemos la Pascua, la sangre del Cordero, pintada en los marcos de las puertas, salvó a los israelitas de la muerte. Esto no es una simple coincidencia, es un poderoso símbolo de protección y de intervención divina. Cada vez que un judío rechaza la sangre, rememora esta historia, esta conexión con Dios. Pero, ¿qué significa esta prohibición hoy? En un mundo donde las tecnologías nos permiten ignorar muchas leyes antiguas, todavía conserva su importancia. Es un acto de disciplina, respeto y memoria. En las comidas rituales, en la cocina kosher, en la observancia de los mandamientos, todo esto nos recuerda que la vida es sagrada, y la sangre, su símbolo. La sangre no es simplemente una prohibición. Es un reflejo del intento humano de tocar lo sagrado, de comprender los límites entre el hombre y Dios, entre lo terrenal y lo eterno. Le tememos, la veneramos, vemos en ella algo mucho más profundo que lo físico. Entonces, ¿qué es realmente la sangre? ¿Solo un símbolo de vida? ¿O es una conexión espiritual, un fino hilo que nos une a algo grande e incomprensible? Cada respuesta a esta pregunta revela nuevas capas de verdad. Pero, ¿estamos listos para mirar más allá? Reflexionemos sobre dos prohibiciones, la sangre en el judaísmo y el alcohol en el islam. A primera vista, parecen ser fenómenos completamente distintos. Uno regula la comida y el otro, la bebida. Uno simboliza la vida y el otro, la pérdida de control sobre ella. Sin embargo, si observamos más de cerca, detrás de estas leyes se esconden sorprendentes paralelismos. Los textos antiguos, los grandes profetas y las sagradas tradiciones unieron estas prohibiciones en una filosofía común. Algunas cosas están prohibidas porque son demasiado sagradas para el ser humano.
La sangre, el alcohol. Una representa el símbolo absoluto de la vida, mientras que la otra es el emblema de la caída, de la pérdida de dominio sobre uno mismo. ¿Por qué las religiones consideran que estas son cosas que deben ser limitadas? La respuesta está en las profundidades de la espiritualidad. El judaísmo y el islam protegen al ser humano de su propia naturaleza, de sus debilidades y tentaciones. La sangre, los límites del poder humano. El judaísmo afirma que la sangre no pertenece al hombre, sino a Dios. Es un símbolo absoluto de santidad, algo que no puede ser apropiado ni utilizado para el beneficio personal. La prohibición de la sangre es el reconocimiento de que el ser humano no tiene control total sobre la vida. Es un recordatorio de su papel en el mundo, no como dueño, sino como guardián. ¿Acaso esta idea no guarda relación con la prohibición del alcohol en el Islam? El alcohol es un agente que destruye límites, borra la claridad mental y hace que uno olvide su responsabilidad hacia Dios. Si la sangre representa lo intocable, el alcohol es aquello que no debe ser permitido. El alcohol, la lucha contra la tentación. En el Islam, la prohibición del alcohol va mucho más allá de una simple restricción cotidiana. Es un símbolo de autocontrol, de la capacidad de resistir la tentación. Cuando un musulmán renuncia al alcohol, declara: «No permitiré que mis debilidades me dominen». Esta prohibición se convierte en una prueba de fe, de su profundidad y compromiso. Aquí vemos el paralelismo con la tradición judía. Cuando un judío rechaza la sangre, se recuerda a sí mismo que hay cosas que están por encima de él, más allá de su comprensión y control. La sangre es santidad, el alcohol es prueba. Pero en ambos casos, se trata de disciplina, de sumisión ante una fuerza superior. Características comunes: espíritu y disciplina. Tanto en el judaísmo como en el islam, estas prohibiciones tienen un objetivo común: someter lo físico a lo espiritual. No son simplemente un no, sino un método constante para recordarse los límites de lo permitido. La sangre y el alcohol enseñan que la fe no consiste solo en oraciones y rituales, sino en actos cotidianos que nos acercan o alejan de Dios. Estas prohibiciones también fortalecen las comunidades. Cuando un musulmán evita el alcohol, siente la unidad con otros creyentes que hacen lo mismo. Cuando un judío observa el kashrut y elimina la sangre, se conecta con su pueblo y con tradiciones que han perdurado durante milenios. Diferencias, la naturaleza de los símbolos. Sin embargo, también hay diferencias significativas. La sangre en el judaísmo es un símbolo de santidad, un don de la vida que no se puede apropiar. El alcohol en el Islam, por el contrario, es una amenaza, una fuerza que puede destruir tanto el alma como la sociedad. Uno es un símbolo elevado, el otro una advertencia. Otra diferencia radica en la forma de cumplir con estas leyes. La sangre en el judaísmo requiere un ritual: el sacrificio correcto, el drenado y la santificación. El alcohol en el Islam es un no claro y rotundo, sin espacio para matices. Estas diferencias muestran cómo estas leyes cumplen tareas distintas. Una es un recordatorio de santidad, la otra una defensa contra la caída. Desafíos modernos, preservando tradiciones en un mundo cambiante. ¿Cómo abordar estas prohibiciones en un mundo donde la globalización y la tecnología están borrando las fronteras? Donde la carne artificial y las nuevas bebidas generan preguntas sobre el kashrut y el halal. ¿Cómo mantener estas leyes cuando las generaciones más jóvenes a menudo rechazan los límites estrictos? Tal vez la respuesta esté en que estas prohibiciones nos enseñan no solo a cumplir reglas, sino a comprender su significado. Rechazar el alcohol o la sangre no es solo una norma, es una elección por una vida consciente. Y en esa elección, el ser humano permanece más cerca de Dios, de sus raíces y de sí mismo. Conclusión: las lecciones de dos prohibiciones. La sangre y el alcohol son dos símbolos que nos hablan de límites. Nos recuerdan que hay cosas que no deben romperse, tocarse ni apropiarse.
Estas prohibiciones nos hacen reflexionar. ¿Qué es sagrado en nuestra vida? ¿Qué tentaciones estamos dispuestos a superar por nuestra fe? Estas leyes antiguas no solo han sobrevivido a los siglos, aún nos hablan. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos dispuestos a escuchar hasta el final? Gracias por escuchar este relato. Es muy importante para mí conocer tu opinión sobre la historia. Dale like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias interesantes.